En el norte de la provincia de León se localiza una de las comarcas con más personalidad de todas cuantas existen a lo largo y ancho de nuestro país. Una tierra donde la cordillera cantábrica se retuerce en remolinos imposibles hasta formar escarpados valles jalonados por agudas cumbres que se elevan por encima de los 2000 metros de altura. Uno de esos valles es el de Laciana. 7 letras que hasta hace no mucho tiempo estaban escritas en negro intenso, el negro del carbón que los mineros arrancaban de las profundidades de la tierra. Un valle que ahora ve cómo otros muchos colores iluminan un futuro que parecía abocado a sumirse en la más absoluta oscuridad. La reserva de la biosfera de Laciana es un lugar que no deja indiferente a nadie, que se graba en la retina y en la memoria. Un espacio aún por descubrir, que parece haber sido labrado por el más diestro de los escultores y no por los glaciares que lo dominaron hace miles de años. Las 21.700 hectáreas de la reserva están escoltadas y vigiladas por empinados paredones de más de 500 metros de altitud, que como si de una muralla se tratara, separan el mundo terrenal del reino de los pastores. Aquí, en las alturas existen recónditos lugares donde el ruido desaparece y el tiempo se detiene. En el reino de las Brañas, el ganado desarrolla su vida vigilado por los pastores y por los verdaderos señores de estas altitudes, el mastín español, símbolo de una comarca y garante de una de las formas de vida más tradicionales y arraigadas del lugar. Es en Laciana donde se conserva uno de los mejores bosques mixtos de toda Europa, que tiene una extensión similar a la de la ciudad de León. Tejos milenarios, robles centenarios y abedules cubren cada centímetro cuadrado para dibujar un entorno en el que entre las sombras y la frondosidad surgen cascadas cuyas aguas buscan con ímpetu el cauce del río Sil. Es imposible recorrer el Valle de Laciana en un día, improbable hacerlo en 2. Aquí el tiempo se ha medido, se mide y se medirá en otra escala. En la microscópica escala de las abejas, que apenas tienen unos meses para poder cumplir con su imprescindible y vital misión natural. En la medida de las hectáreas cubiertas por las inestables turberas, que obligan a un avance lento y ligero. En la dimensión del Feisolín, un corte de más de 100 metros de altura que cuenta en un rápido vistazo una historia de millones de años. Es la reserva de la biosfera de Laciana, el lugar en el que la historia del ser humano y de la naturaleza y del ser humano se escribe en el mismo espacio y se conjuga en el mismo tiempo verbal. Bienvenidos a la reserva de la biosfera de Laciana. La localidad de Villablino es la cabecera y puerta de entrada a la comarca de Laciana, que presta su nombre a una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO en el año 2003. A comienzos de los años 90 y gracias a la actividad minera, aquí llegaron a residir más de 16.000 personas. Ahora son la mitad, algo más de 8.000, las personas que dan al visitante la bienvenida a un territorio histórico que siempre, de una manera u otra, ha estado ligado, condicionado y, lo que es más importante, adaptado al entorno natural que le rodea.
Bienvenidos a la Reserva de la Biosfera de la Ciana. Estamos en el centro del Urogallo, que es la primera ventana en la que el visitante puede conocer los principales aspectos de la reserva, como son la alta montaña, las turberas, distintas formaciones geológicas, los bosques mixtos, la importancia de esos bosques mixtos por los que todavía aquí se puede escuchar el canto del faisán, la mazquida del urogallo. La Reserva de la Biosfera de la Ciana, el aspecto más importante son precisamente los bosques mixtos y la conservación de esos bosques mixtos. Los habitantes humanos del espacio natural hicieron un manejo responsable de la naturaleza y del campo, de forma que se mantuvo conservado hasta nuestros días. Esta zona tiene unos bosques mixtos muy bien conservados, con una variedad muy grande de árboles diferentes. Toda esa diversidad de vegetación es la que permite que también haya muchos animales que ya en otros lugares no pueden vivir y sin embargo sigan estando aquí. Tiene la mayor población de oso cantábrico de España y junto con ellos pues muchísimos otros animales como lobos, corzos, jabalíes, en fin, el bosque mixto alberga una diversidad enorme tanto de especies vegetales como de especies animales. Estos bosques los iréis descubriendo un poco más adelante y ahora vamos a ver un ecosistema también muy especial que son las zonas en la alta montaña, las zonas de turbera. Miremos donde miremos, el verde es el color que domina la Reserva de la Biosfera de la Ciana. Aceitunado, cetrino, verde mar, esmeralda, glauco, verdinegro. Aquí el verdor se presenta en toda su gama. Solo la pizarra de los tejados y la roca de los grandes picos que se elevan hasta los 2000 metros de altura son capaces de imponerse a una vegetación que cubre cada centímetro cuadrado de superficie. La Reserva de la Biosfera de la Ciana acoge uno de los bosques mixtos más singulares de toda Europa. 3.500 hectáreas de abedules, serbales, arces, tejos, acebos, avellanos y hayas. Uno de los accesos a este mundo de luces y sombras está muy cerca de la localidad de Río Oscuro, al este de Villablino. Allí comienza una ruta que gana altura hasta introducirse en un bosque de tejos milenarios. Sus inabarcables troncos retorcidos hablan de tiempos ancestrales y su sombra recompensa con descanso y frescor el esfuerzo invertido por quien hasta ellos llega. La cordillera cantábrica es única en Europa, es un trozo de la Europa húmeda centroeuropea y de zonas boreales, incluida en una península árida, deforestada, desertizada en la península ibérica. O sea, estamos en un sitio excepcional y un bosque excepcional en Europa y probablemente en el Paleártico occidental. Los montes de la Ciana y del Alto Sil, que está al oeste del río Sil, porque son los bosques que tienen mayor diversidad. Aquí tenemos este tejo que tiene quizá 1500 años o miles de años, y hay robles magníficos y hay una joya, el piso superior del bosque, es un abedular maduro, yo creo que único en el mundo, muy poco tocado y está por estudiar. ¿Qué produce esto? Pues una cantidad de alimento enorme para los omnívoros y los frugívoros. Por eso aquí hay mucho oso, quizás las zonas de Europa de más oso. Por eso aquí sobreviven los últimos urogallos cantábricos del mundo y por eso aquí hay una enorme cantidad de presas y de herbívoros y por lo tanto de lobos y depredadores. La cordillera cantábrica, si empezamos en el este en Palencia, es una línea de montañas que se corta y está desde la meseta al mar. Pero en el oeste forma un remolino de montañas en que no hay alineamiento, tiene una profundidad enorme que ayuda a este aislamiento. Además está la confluencia del aire del Atlántico y la confluencia del aire frío. Y aquí se forma una especie de clima especialmente frío y continental que da una diversidad de hábitats y, como dije, de bosques y de especies animales. Para bueno o para malo,
esto fue zona minera. Y las minas básicamente están en la parte donde da el sol y donde hay menos bosque. Y en cambio el bosque, como no había agua de minas, se olvidó. Y como la mayoría de las personas trabajaban en la mina, abandonaron mucho la corta, la tala del bosque. Y por eso se conservó tan intacto. Y después también el corredor humano iba por el valle del Sil, por el Sil abajo, entraba por el valle, cortaba por Ramones, Asturias al este, y esto quedó como un poco aislado. La conservación, pues mira, yo soy relativamente optimista, porque esto es Red Natura 2000, espacio protegido de la Red Natura 2000, que tiene la protección eficaz europea, de la Unión Europea, y ponen multas de verdad, y además es reserva de la biosfera, que le da una enorme importancia a la participación de la población, que captan la importancia ya de esto, ven que es el futuro económico, viene por aquí. La Tierra de Laciana supone un sorprendente universo de contrastes. En cuestión de minutos, o en apenas unos cientos de metros, es posible abandonar el tupido bosque mixto y emerger en amplias y despejadas praderas donde los árboles son sustituidos por hierba y algunos pequeños arbustos. Estas son zonas de pasto que se ubican entre los 1.200 y 1.600 metros y que son utilizadas durante todo el año por los pastores que encuentran en ellas el lugar ideal para que el ganado campe a sus anchas. Avanzando a través de alguna de las decenas de rutas que recorren la reserva de la biosfera, no es complicado encontrarse con animales en libertad y también con alguno de los pastores que día sí y día también suben hasta las praderas para vigilar y controlar que todo está en orden. Ignacio es uno de esos lacianiegos que encuentra en el monte su segunda casa. Tenemos de especial que con los recursos que tenemos naturales de la zona, nuestro ganado se mantiene pues unos 8 meses, entre 8 y 9 meses, sin necesidad de suplementos ni de gastos adicionales. Nosotros tenemos unas 2.000 hectáreas, para moverse unas 170 animales grandes. Las razas rústicas que tenemos nosotros es como el ibérico, efectivamente. Son de menos hechuras, no tienen tantos kilos de carne, pero la carne es de mucha calidad. El ganado está libre todo el año, pasta donde quiere. Depende de la época, está en unas zonas o en otras, se van moviendo ya solas según el pasto vaya escaseando, habiendo más o estando más verde, menos verde, depende de la época. Y luego en la época del invierno darles de comer, ayudarlas con un forraje y ya está. Son 365 días disfrutando del paisaje. El día sí que lo pasamos aquí entero. Entonces pues ves todo, ¿no? Ves, oye, pues si se cayó un rayo allí, que si esta pista está para que no se puede subir, bueno, en fin, cualquier tipo de información que sea necesaria para lo que sea, incendios o lo que sea, ¿no? Nací aquí, quería seguir aquí, no quise ir a trabajar a la mina, tuve muchas oportunidades. Hoy estaría prejubilado y con la vida arreglada de otra manera, pero no sé, me gustó esto desde siempre, desde niño, desde pequeño. Lo tenía claro, desde siempre, desde niño. Son muchas ilusiones. Yo creo que este es un trabajo que, aparte de lo económico, que claro, nos hace falta para vivir, te da otras satisfacciones que no te lo da otros trabajos, ¿eh? Te enamoras de esto y te engancha y es imposible que te canses. De algo que te gusta, no te puedes cansar. Hombre, el bienestar mejor yo creo que imposible. Están en plena libertad siempre, no reciben un palo ni una voz. La única persona que ven es a mí, el 90% de las veces. Yo creo que es como otro animal más del monte, integrado completamente, tanto con la fauna como con el entorno, ¿no? Al final son máquinas de desbrozar, ¿no? Y limpian las zonas para que no haya el exceso de hierba cuando venga el fuego, que se preparen esos fuegos peores. Colaboran en todo, ¿no? Hasta en el curso de las aguas. Se meten siempre en las zonas verdes, van limpiando las zonas esas de agua, o sea que yo creo que afecta para todo, ¿no? Para todo.
Ahora los tiempos han cambiado y por suerte los pastores pueden subir y bajar de estos pastos altos cuando lo necesitan, pero esto no siempre sucedió así. Por lo general, el acceso a las zonas altas exige atravesar buena parte del frondoso bosque mixto y enfrentarse a un abrupto paisaje en el que solamente se puede ganar altura a través de empinadas travesías. Eso hizo que antiguamente y durante mucho tiempo los pastores renunciaran a bajar a las poblaciones y tuvieran que adaptarse a un medio de altura. Pues mira, nos encontramos en el municipio de Laciana, en la localidad de Villajer. Esta es la braña de Villajer, se llama Buenverde, estamos a 1563 metros. Hemos partido desde el fondo del valle a 963 metros. En 3 kilómetros más o menos hemos salvado 600 metros de desnivel. La braña consta de 9 cabanas, aquí le llamamos cabanas, en otros sitios les llaman cabañas. También tenemos una fuente, un lago y luego después tenemos un refugio que se utiliza para todo el mundo que quiera venir aquí a pasar pues un día. Las construcciones son rústicas, son de piedra, sin labrar directamente. El tejado que podéis ver ahora es un tejado de losa. A partir del siglo XX se losó directamente. Antiguamente era de teito, de paja, de centeno. Y cada 2 o 3 años tenían otra vez que teitar, que cubrirlo otra vez. Y estas construcciones vienen directamente de otras construcciones que había anteriormente, de los celtas, de los pueblos que vivían aquí en su momento. No se conoce desde cuándo vienen este tipo de construcciones. Es una construcción rectangular, evidentemente los romanos empiezan a construir rectangularmente, con lo cual puede ser que venga un poco de esa forma de hacer construcciones. Es el lugar donde la gente de Laciana venía con su ganado por el verano. La gente que vivía del ganado, que era prácticamente la totalidad, antes de llegar la minería aquí a Laciana, a partir de mayo lo que hacían era subir con sus vacas para aprovechar todo el monte, que era el monte comunal, y las fincas que muchos de ellos tenían en lugares determinados en altitud. Los pastos son ricos en nutrientes. 2, la humedad, el agua. 3, evidentemente, ellos en el fondo de los pueblos tenían unas fincas, pero que no las podían trabajar todo el año. Dejaban esas fincas un poco en reposo y utilizaban estos pastos que son espectaculares para, entre otras cosas, hacer la manteca. En Laciana todos los pueblos tenían una o más brañas y la gente, cuanto más terrenos tenían cercanos a las brañas, digamos que las familias más poderosas eran. Tenían más ganado, económicamente estaban mejor. Se aprovechaba los pastos altos directamente, no tenían las vacas estabuladas como podían tener el resto del año, y aquí pues digamos que hacían un poco la vida ellos también, no solamente con las vacas. Hace 2 siglos venía toda la gente, las familias completas. A partir del siglo XX, pues no, venía una persona de la unidad familiar y el resto se quedaba en el fondo de los pueblos. Estamos viendo pues la braña todo llena de ganado, ¿no? Evidentemente todavía hay ganaderos que quieren vivir y viven de hecho del ganado, ¿no? Eso es la situación número 1 de por qué siguen, ¿no? Pero evidentemente la gente que venga de fuera y que quiera ver un lugar como una braña de este tipo en tema turístico, pues se puede utilizar perfectamente y para otro tipo de fines, evidentemente. Bueno, pues estamos delante de una cabana, de una de las cuantas cabanas que podemos encontrar en el Valle de Laciana. Como podéis ver, consta de una puerta, una entrada principal, que generalmente se utilizaba para las personas, aunque también podían entrar por ahí perfectamente el ganado, a la cuadra o a la corte, que era el lugar donde se tenía, pues eso, el ganado. Estaba todo lleno de piedra y la parte de arriba se utilizaba para meter directamente hierba, hoja, se llamaba el parreiro. Lo que tenemos aquí a mano izquierda, arriba del todo, se llama el postigo. Por ahí era donde se metía directamente la hierba o la hoja que aquella gente tenía. Daros cuenta que la gente que venía aquí se quedaba muchas veces por la tarde y hasta el día siguiente para poder marchar con la leche hacia abajo, hacia el pueblo. Se utilizaba el agua para refrigerar esa leche durante la noche y la mañana del día siguiente. Un aprovechamiento total de la naturaleza. Y aquí por delante, normalmente, tenían un lugar cerrado, como puede ser este, donde le llamaban la jatera. ¿La jatera qué era? Pues donde tenían las crías de las vacas. Un país que no mira por su pasado jamás puede tener un futuro. O sea, es así. O sea, nosotros hemos vivido durante muchos años de esto. Como yo te decía antes, hay gente que sigue queriendo vivir,
Pero las tradiciones, nosotros venimos de unas tradiciones que están ahí. Si no miramos para esas tradiciones, parte de nuestro pasado se va a derrumbar. Con lo cual, lo lógico y normal es hacer un poco por aquello que nos dio vida y por aquello que nos puede seguir dando vida, que es el medio y el entorno de los lugares como este. Sigo mi camino a través de los pastizales de la reserva de la biosfera de Laciana. El objetivo es encontrarme con el rey y guardián de esta tierra. Las brañas y muchas otras construcciones tradicionales fueron indispensables para que los pastores pudieran desarrollar en esas zonas de difícil acceso un trabajo vital para la supervivencia. Un territorio que, además de estar colonizado por el hombre, el ganado y la vegetación, también es el hogar de muchas otras especies que, al igual que el ser humano, tratan de sobrevivir a toda costa. Aquí impera la ley de la naturaleza. El más fuerte sobrevive y los depredadores buscan su oportunidad para ganar la batalla diaria. De nuevo, el ser humano ha encontrado en el mundo animal la solución al problema. En estas tierras de pastos, donde el ganado vive durante todo el año, hay un señor que domina todo lo que sucede a su alrededor. Leal, poderoso, intimidante y certero. Así es el verdadero rey de las brañas y símbolo de la comarca de Laciana, el mastín español. Pues nos encontramos en lo que es la braña del pueblo de Cabois de Abajo, perteneciente al municipio de Villablino y dentro de la comarca de Laciana. Las Brañas es el monte de altura en el que pasta durante todo el verano el ganado de los vecinos de cada braña. Cada pueblo tiene su braña y es el que donde están, bueno, pues el ganado pastando en extensivo. Para poder tener ganado en extensivo en esta zona concretamente y en muchas otras que hay en todo el territorio nacional, es imprescindible la compañía del mastín español. Antiguamente el mastín leonés, pero bueno, desde hace unos años que oficialmente se denomina como mastín español. Es el perro ganadero por excelencia, debido a una serie de características que tiene esta raza, que es su gran apego al ganado. Es un perro que cuida cualquier tipo de ganado, es un perro con carácter, es un carácter muy equilibrado, y ahora en los tiempos que corren, bueno, pues en estos montes, con el turismo, los depredadores y demás, pues es un perro que mantiene un equilibrio para coexistir aquí, ¿no? Afable con las personas, aunque es una raza disuasoria y él siempre va a mantener su sitio y advertirte que está haciendo su trabajo, y contundente ante los depredadores. Es un perro que funciona en equipo, establece un orden jerárquico en el que, bueno, hay un líder y el resto pues es el batallón. Entonces ellos mismos se organizan. Lo que hay que ir es observando el comportamiento de los equipos que tienes trabajando y bueno, vas viendo si tienes que modificar alguno de ellos, cambiarlo, reponer o demás, ¿no? Y bueno, cuando el ganado está en el monte y se parte, ellos mismos se dividen en el monte, ellos mismos también se dividen y nunca dejan pues abandonado parte del ganado. Aquí sería inviable tener ganado extensivo sin la protección del mastín español. Entonces el mastín en esta comarca existe de toda la vida y bueno, decides criar mastín pues en principio para reponer, para usar tú personalmente, y después es una raza emblemática que estamos convencidos que hay que conservar, que es algo cultural nuestro, ¿no? Una herramienta de trabajo. Es fundamental seleccionar la cría del mastín, es mantener ese equilibrio en ese carácter, ¿no?
El comportamiento de la persona tiene que ser bueno, no molestar al perro que está trabajando, no meterse dentro del ganado, no asustar al ganado, no increpar a los perros. Los perros están haciendo su trabajo y el perro te va a avisar, te va a disuadir, te va a advertir que él está trabajando, que no lo moleste. Bueno, pues simplemente rodear ese ganado, no meterse en medio del ganado ni increpar a los perros. Estamos hablando de una comarca donde más criadores hay en el mundo del mastín español. Estamos en la comarca laciana, que somos unos 16 criadores. Decidimos asociarnos, crear una asociación que es la CLAME, la Asociación de Criadores Lacianiegos del Mastín Español, que tenemos el concepto de cómo tiene que ser un mastín, ¿no? En común. Pensamos de la misma forma y entendemos esta raza en su conjunto. Es una raza de trabajo, tiene que ser funcional, pero eso no quiere decir que no sea bella, ¿no? Yo estoy convencido y hoy, gracias al mastín español, lo que es la comarca de Laciana, pues la está ubicando en el mapa pues, desde todas las partes del mundo, ¿no? Hay gente que se acerca, conoce esta zona por primera vez gracias al mastín español. Creemos que es bueno, uno de los embajadores de la zona. La reserva de la biosfera de Laciana es un entorno natural dominado por profundos valles, vigilado por poderosas cumbres, tapizado por extensos bosques. Podría entenderse que las más de 21.000 hectáreas que ocupa este espacio natural se deben interpretar en una escala gigante, pero nada más lejos de la realidad. Hasta la más exuberante naturaleza se sostiene gracias a un frágil equilibrio que depende de detalles que solo se perciben a pequeña escala. En la población de Lumajo, casi sobre la raya con Asturias, Juan José y Teresa captan y comprenden esos pequeños detalles que hacen que Laciana sea como es. Ellos son los comandantes de un numeroso y poderoso ejército. Nosotros somos un matrimonio que nos conocimos hace un montón de años y como regalo de bodas pues a Teresa su abuelo le dio un truébano, una colmena antigua. A partir de ahí empezamos con la afición de la apicultura y aquí estamos con 800 colmenas. A mí lo que más me empezó a enganchar fue cuando en primavera empezabas a ver el desarrollo de las colmenas. Pero en principio, claro, no teníamos ni idea de esto, con libros y eso que nos fuimos preparando, pues ya empezamos a ver el trabajo de ellas, cómo se relacionaban, cómo funcionaban, y eso enamora, sí. Trabajas en algo que te gusta, las abejas enganchan bastante, aunque es mucho trabajo, pero no sé, tienen algo ahí que te hace gusanillo para seguir con ellas. Es una zona muy buena, es zona de alta montaña, una floración muy buena, mucho brezo, cayuna, por ahí pues tenemos de todo, tomillo, orégano. Es una zona que prácticamente no tenemos agricultura normal, entonces ni se siembran transgénicos ni nada de nada, no se utilizan fitosanitarios que puedan afectar a las colmenas. Y es una miel, digamos que ecológica 100%. El ahumador ahuyenta a las abejas, entonces cuando vayamos a las colmenas vas a ver que al hacer humo se van. Este es un alzacuadros, es para sacar los cuadros de la colmena, y este es un útil casero que me fabriqué yo, una espátula para el trabajo de andar en ellas. Esto es una cámara que hace años hemos puesto para grabar las maneras que tenía el oso de hacernos la puñeta para entrar a las colmenas. Escarbar, de saltar, que no sabíamos que saltaba. Ahora vamos a tocar madera, que llevamos 2 o 3 años que nos dejó un poco tranquilos, pero hace unos años era acoso y derribo, sobre todo en este colmenar. Principalmente lo que más ataca es a los cuadros de la cría, por la proteína. Nadie está en contra del oso, el oso tiene que hacer su papel y vivir también, pero los demás también tenemos que vivir. Se está más en contra luego de toda la burocracia que hay detrás que mismamente del oso.
Los glaciares son los responsables de la imagen que aquí muestra la cordillera Cantábrica. Las mastodónticas lenguas de hielo que hace miles de años avanzaban por los actuales valles fueron rasgando el lecho y arrastrando a su paso todo lo que encontraban. Cuando llegó el calor y el hielo se fundió, aquellas carreteras naturales por las que progresaban se transformaron en lagunas y esas lagunas en lo que vemos ahora. ¿Y que cómo podemos saberlo? Pues aprendiendo a leer la montaña. Basta con observar la escena del crimen, porque ya se sabe, no hay crimen perfecto. Nos encontramos en la Vega del Palo y estamos en la turbera de la Vega del Palo. Desde el centro del Urogallo, esta es una de las rutas que hacemos para conocer la turbera y ver todo el valle glaciar. Nos damos cuenta que es un valle glaciar porque es un valle en forma de U o forma de artesa. Un valle fluvial sería en forma de V. Primero se forma un circo glaciar que origina un valle glaciar, todo el valle hacia abajo. A medida que el hielo se va retirando, va dejando morrenas frontales. Las morrenas frontales las forman los glaciares en el arrastre, van moviendo un montón de material que llevan delante suyo. Cuando el hielo se retira, todo ese material se queda acumulado ahí y sabemos que es una morrena porque es material suelto. Aquí encontramos una morrena frontal que lo que hace es retener la humedad en toda esta zona, y una vez que se retira el hielo, pues se queda una laguna que, a medida que se va colmatando, esta zona permanece siempre encharcada, y además, como estamos en zona de alta montaña, incide también el frío y la humedad, lo que hace que tenga unas características muy particulares, unos suelos muy pobres en los que las plantas, para poder crecer, necesitan adaptarse a estas condiciones, y encontramos flora que es solamente exclusiva de las turberas, como la Erica tetralis. También podríamos encontrar Drosera rotundifolia, que es una de las únicas plantas carnívoras que hay en la reserva de la biosfera. Para resumir, esto estuvo cubierto de hielo. Una vez que se retira el hielo, se forma un lago. Una vez que el lago también se va colmatando, eso sí que permanece encharcado y forma la turbera. Es suelo que está permanentemente encharcado, se hunde uno al pisar, por eso también está cercado para que ni los animales ni las personas entren, porque ahí se puede hundir uno por ese suelo inestable, ¿no?, que forma la turbera. Las turberas no dejan de ser el paso previo a la desaparición definitiva de los lagos glaciares. La Ciana, además de paisaje, es toda una lección de geología. Un libro abierto en ocasiones por la propia naturaleza y en otros por la acción del hombre. Con Poli nos dirigimos hasta el mirador del Feixolín, al que se puede acceder desde Orallo o Villablino. Nuestro objetivo, viajar al centro de la Tierra, pero sin dejar de ver el sol. Esto que tenemos ahora aquí detrás de nosotros es una antigua mina a cielo abierto. Estuvo funcionando desde el año 1995 hasta el 2008, y lo que hay aquí son una serie de rocas que aparecen después de que la MSP en su momento quitara la parte más alta de la montaña. Tiene muchas importancias. Vale, la primera, no dirás que no es bonito lo que estamos viendo, ¿no? Pero aparte les sirve sobre todo a los geólogos para entender un poco más de lo que ocurrió en la Tierra a lo largo y ancho de 100 millones de años, desde finales del Devónico hasta mediados del Pérmico y pasando por todo completamente el Carbonífero completo nuestro. Carbonífero que, para que nos hagamos una idea, es cuando se forma directamente esto que vemos ahí atrás. Parte de lo que vemos ahí atrás es carbón, pues se forma directamente en ese periodo. Los pórfidos son rocas ígneas o magmáticas, filionanas, ácidas, ¿vale? Que son ese tipo de rocas que podemos encontrar aquí, por ejemplo, que no es ni más ni menos
que el magma que sale desde el manto inferior directamente por ahí para arriba, en un momento dado queda a muy pocos metros del exterior, se va enfriando muy lentamente y lo que hace es que se produzca con esa presión, con ese calor, con esas condiciones ahí dentro, se producen esos fenocristales, pequeños cristales de cuarzo, feldespatos, micas y demás, ¿no? Las oscuras son rocas sedimentarias de la parte del Carbonífero directamente. Hacia finales del Devónico, primeros del Carbonífero, todas las placas continentales convergen en un punto y se forma un supergran continente que se llamaba Pangea. Se forma una gran cordillera en ese momento que se llama la Cordillera Varisca. Para que nos hagamos una idea, no existía ya de por sí el Océano Atlántico, se empieza a formar en Norteamérica y acaba de formarse lo que es ahora en Alemania. Nos toca de lleno a nosotros directamente. Esas cordilleras con el paso del tiempo se van deformando, se van erosionando. Las rocas que caen de esa erosión se van acumulando, el agua de los ríos los va bajando y los va depositando en cuencas continentales. Y en esas llanuras, en esas zonas llenas de agua, ¿vale?, pantanosas, iba emergiendo pues, un montón de vida. ¿Qué ocurría con esos vegetales? Que se iban muriendo, iban quedando en las zonas pantanosas. Iban siendo tapadas directamente, cubiertas por restos de esa montaña, capa por capa, encima de ellas. Alguien me preguntaba, me decía, ¿pero qué esto, el pórfido que hay ahí, es el único sitio del mundo? No, el pórfido no, el pórfido fue utilizado por pueblos importantes como Roma en su momento, como Egipto, como Grecia. ¿Qué se puede utilizar aquí? Evidentemente, el entorno es muy atractivo y desde luego tú lo que estás explicándoles aquí a la gente es una pequeñita parte de lo que ocurrió en esa cuerda de 100 millones de años, hace de 280 a 370 millones de años. Además, nuestro entorno también da para explicar muchas cosas más, porque nuestros valles, los valles de la Ciana, están totalmente erosionados, están totalmente dibujados por lo que en su momento fue una glaciación, una de las últimas glaciaciones que hubo en el planeta. Y avanzamos junto a Poli unos cuantos kilómetros para avanzar unos cuantos millones de años, hasta la era de las glaciaciones. Desde el fondo de los valles resulta complicado entender el resultado del trabajo de los glaciares, percibir la forma de U del paisaje y localizar las famosas morrenas de cierre. Por eso regresamos al paraje de Buenverde, para cambiar nuestro punto de vista, ganar altura y contemplar cómo los valles se suceden en la Ciana hasta crear un entramado laberíntico. Estamos en el mirador de la Braña de Buenverde y lo que estamos viendo es el fondo de una gran parte del Valle de la Ciana. Evidentemente no lo vemos todo desde aquí, pero si nos fijamos en el fondo del todo, la parte este del valle, vemos la parte de arriba ya es Piedrafita de Bavia, hacia atrás quedaría Omaña y todo esto es el valle principal del Valle de la Ciana, la cuenca minera de la Ciana, y lateralmente salen otros subvalles. Como podéis ver, están totalmente en forma de U por culpa de que durante el Cuaternario, en las últimas glaciaciones que hubo, aquí se formó un glaciar enorme que lo que hizo fue arrasar las montañas, bajar todo el resto del arrasamiento al fondo del valle y el agua directamente, y el propio glaciar lo amontonó pues, a 30 kilómetros aquí de la Ciana. Además de la naturaleza, evidentemente este paisaje también sirve para hacer un montón de rutas. El amante de la bike, de la mountain bike, aquí se puede perder porque hay infinidad de rutas. Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros. La gente que le guste correr por el monte, aquí también puede disfrutar de un entorno enorme, donde podemos ver osos, donde podemos ver gallos, donde podemos ver corzos, donde podemos ver un montón de animales, lobos. Aquí en estos momentos seguramente nos está viendo alguno de esos animales que estamos hablando en estos momentos. Una forma de aprovechar una naturaleza, de un aprovechamiento que no tenga que hacer daño a la propia naturaleza. Sostenible. La Ciana es una comarca de supervivientes, de gentes aguerridas que siempre han sabido encontrar la manera de avanzar. Aquí, la palabra lucha alcanza su máxima expresión. Constantemente, los lacianiegos encuentran la fórmula adecuada para que la vida no se detenga. Prueba de ello está en Lumajos,
donde del mugido de las vacas han pasado al zumbido de las abejas. Hoy lo que más guerra da pues es la varroasis, que hay que estar muy atentos y tratar en su debido tiempo y modo. Nosotros nos dedicamos a la producción de miel, enjambres y miel. Todo el año tienes que estar pendiente, pero el invierno tienes que vigilar que tienen reservas. Si no tienen reservas tienes que añadirles algo. En la primavera pues ya tenemos que empezar a los tratamientos oportunos y al mismo tiempo pues disponer las colmenas para criar reinas partiendo de cuadros de cría y huevos de menos de 3 días con una cierta cantidad de abejas y la alimentación adecuada. Al colocarlas en un núcleo que no tienen reina, pues ellas automáticamente se ponen a fabricar celdas reales. De esas celdas reales van a nacer una reina que va a dar lugar a otra colonia, a otro enjambre. Este tipo de colmena consta de varias partes, ¿no? La parte de abajo es la cámara de cría, esta parte de arriba pues es el almacén. Durante el invierno queda esta parte nada más de abajo con reservas. Llegada la primavera ya le empezamos a poner alzas para arriba para que vayan haciendo miel. Los productos de la colmena pues son eso, la cera, la miel, el propóleo, que es esto, una resina que las abejas la utilizan para tapar huecos e incluso para embalsamar animales que entran en la colmena y no pueden con ellos sacarlo, como puede ser un caracol. Es un antibiótico natural, muy bueno, puede usarse como cicatrizante disuelto en alcohol. Nosotros tenemos el beneficio de estar en una zona buena, una zona natural muy buena, pero también estamos colaborando con el medio ambiente, creo, de una forma bien. La polinización es muy importante. Entonces las abejas, toda esa zona que tenemos por aquí detrás, hay mucho arándano. Y para la polinización del arándano es esencial, es fabuloso. Supone nuestra vida. Yo ya voy un poco mayor, 67 años. Teresa es más joven. Pero todavía ahora pues, nos lanzamos a una aventura en Villaseca. Estamos haciendo una planta de envasado nueva. La primera colmena que tuvimos fue un regalo de mi abuelo cuando nos casamos. Al poco tiempo apareció ahí, nos mandó una colmena atada en una sábana y ahí nos la dejó. Estaría feliz de la vida porque él era un apasionado de las abejas. En mi casa, que yo soy de Somiedo, toda la vida hubo los truébanos, que se llaman en Asturias. Usaba la miel todos los días del año. Y la primera vez que vino por aquí, por la Ciana, dijo que esta que era una zona buenísima, que había una floración muy buena, que teníamos que traer una colmena. Nosotros de aquella teníamos vacas, llegamos a tener 40 colmenas. Fue cuando nos planteamos lo de sacar el registro sanitario y así empezamos. Con una colmena fue a más y ahora hay 800. Pocos lugares existirán con tanta personalidad y fuerza como el Valle de la Ciana, una tierra dura pero agradecida con todo aquel que decide apostar por ella. Hace tiempo fueron sus entrañas las que la convirtieron en la tierra del carbón. Hoy es el país de las brañas, el refugio del urogallo, el reino del mastín español, hogar de lobos y osos, de abejas y pastores. Más de 21.700 hectáreas reconocidas como uno de los paraísos sobre la faz de la Tierra. 21.700 hectáreas aún por descubrir. Explorar la reserva de la biosfera de la Ciana supone atreverse a vivir en un mundo de contrastes, a sumergirse en el fondo de los valles y adentrarse en las profundidades de los bosques. Pero la Ciana no es solo mirar, también es sentir y dejarse empapar por el espíritu de sus gentes. Sí, el mismo que les animó hace siglos a asentarse en valles aislados. El mismo que les dio fuerzas para construir refugios en lo alto de los montes. El mismo que hizo que no les temblara el pulso cuando se sumergían en las profundidades de la mina. Y el mismo que ahora les une no solo a un paisaje, sino a una forma de entender la vida de la reserva de la biosfera de la Ciana.